hay que... En esta entrevista con la que empezamos la tercera temporada de La Charleta, vamos a empezar siendo optimistas, ¿verdad, Beatriz? Yo creo que se lo merecen, ¿no? Nuestros profesores que nos estarán viendo y los alumnos, ¿no? Vamos a empezar con optimismo. Tenemos esta semana a Beatriz Martín Padura, que ella es directora general de FAD Juventud, conocido por todo el mundo, ¿no? Y un referente en los estudios, en los análisis, en la intervención. Terminamos, Beatriz, la temporada pasada con una entrevista con José Antonio Marina, todo lo contrario, un poco pesimista. Yo no sé ya si él, en fin, se veía, como decía, que bueno, acababa de escribir un libro, ¿no?, sobre la insensatez, y consideraba que estábamos en tiempos y en fin, y con jóvenes un poco insensatos. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues la verdad que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por Gracias a ti. darme esta oportunidad. Yo primero creo que debemos ser optimistas, y además lo soy, y la FAD lo es. Y además también creo que no estamos, o sea, esta generación está siendo de alguna manera denostada en parte, se le ha puesto muchos apelativos, que si es la generación de cristal, que si es insensata, que si es que está pegado a los móviles y no hay. Y yo creo que si tenemos oportunidad hoy, con algunos datos, vamos a intentar desmontar alguno de esos malos estereotipos y poner a la juventud actual bueno, tampoco pasándonos por el otro lado, efectivamente tampoco vamos a ver que no, que hay una serie de riesgos, de problemas, etcétera, etcétera, como generación también, algunos más estructurales, otros más coyunturales que les afectan, y entonces, bueno, a ver si finalmente tomamos otra conclusión. ¿Algún dato? Venga, dame algún Bueno, dato. empiezo por el número de personas. Tenemos casi 7,6 millones de jóvenes que ahora representan en torno a un poquito más del 15% de la población total. Hace 40 años había algo menos, pero representaban 10 puntos más, o sea, un 25% de la población. Esto es importante porque cada vez tienen menos peso quizás, y entonces posiblemente, desde el punto de vista de políticas públicas y de la atención que le ponemos, pues claro, tiene menos hueco, si lo pudiera decir así. Estamos envejeciendo. Sin duda, sin duda. Y España además, yo creo que tiene 3 características fundamentales, y no solamente nosotros desde FAD, sino también organismos como el INJUVE, etcétera, lo pensamos. En primer lugar, es una generación muy diversa. Un 25%, un 24% no ha nacido aquí, tiene origen extranjero, además de que reivindica muchas diferentes identidades de género, orientaciones, etcétera, pero es diversa por muchos. Luego hay otro dato muy importante, es una generación comprometida. El 40% se junta a diferentes o se suma a diferentes causas, como el tema de derechos humanos, etcétera. ¿Son constantes, Beatriz, en ese compromiso? Sí, lo que pasa es que es su manera. Lo que sí que está siendo diferente la manera de comprometerse, porque ya esa sensación, o sea, la manera en la que lo hacían las instituciones y, bueno, pues los políticos, etcétera, pues no les convencen del todo, y entonces intentan hacerlo. Hay una parte mucho de movilización que tiene que ver con las redes sociales. Hemos visto la Primavera Verde, hemos visto Fridays for Future, hemos visto un montón de movimientos que se han producido. A mí me decían, te lo pregunto porque me decían del Banco de Alimentos, decían, no, con los jóvenes para el día de la gran recogida, fenomenal. Pero para venir todos los viernes, aquí vienen jubilados, vienen señoras, ahí es más complicado contar con jóvenes para que vengan todos los viernes o todos los sábados aquí a ayudar. Están en otra etapa vital, es lógico. O sea, un jubilado, pues la verdad que tiene mucho más tiempo. Pensemos en lo que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pues es verdad que tienes que estudiar, trabajar, también hablaremos ahora de todo eso, y efectivamente hay un cierto compromiso en ciertas cosas. Además, yo creo que lo que también hay que pensar qué causas les mueven más, y el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, como decía, derechos humanos, bueno, pues la defensa de algunas de las cosas que están sucediendo, como las guerras más cercanas que están viviendo, todo esto. Entonces, no todas las causas les afectan y les interpelan de la misma manera, lógicamente. Y lo que te decía de la tercera característica es la gran incertidumbre. O sea, una juventud diversa, comprometida a su manera y con gran incertidumbre. Y esto no lo podemos obviar
realmente han vivido crisis económicas, sanitaria, como no se había vivido antes, guerras muy cercanas, si estamos hablando de la juventud en España, pero también en Europa. Bueno, situaciones y en un momento de polarización muy, muy importante también. Entonces, y ahora hablamos de temas estructurales de empleo, etcétera, en sus mayores preocupaciones, ¿no? Pero claramente yo creo que nosotros, aunque viviéramos una transición y un momento determinado, había una sensación como de progreso. Hoy esa incertidumbre no tiene como final del túnel el posible progreso y entonces o el posible, porque ya no está tan claro todo eso, tanto a nivel individual como a nivel generación colectivo. Hay que tener en cuenta que hablar de la juventud en general y generalizar es muy difícil, porque nos vamos a equivocar seguro, hay muchas juventudes, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que esas son tres de las grandes características de esta generación. Tú compartes esa frase que todo político dice, contamos con la generación mejor formada de la historia. Sin duda. Sí. Sin duda. A ver, realmente se ve por los datos el tema de la formación profesional. Está ya más de 1 millón de personas formadas en formación profesional, o sea, que eligen esa carrera, esa línea educativa, cosa que antes no sucedía y además están cambiando mucho los estereotipos con respecto a esa opción educativa. Antes se pensaba que prácticamente eran los malos estudiantes los que iban a esa línea y ahora mismo no es así. Mucho más en ellos y en ellas, o sea, en la juventud, que todavía en los adultos, que todavía nos quedan un poquito de esos estereotipos negativos. Pero claro, como la relación entre esa formación y el empleo es muy positiva, el dato es, si no me equivoco, que a ver que lo busco exactamente, el 36,9% logra empleo en menos de 3 meses y un 22,2% tarda entre 3 y 6 meses. Esto no sucede con otro tipo de líneas. Entonces, entre que hay muchas más opciones, están muy pegadas también a los empleos y por eso tienen estas tasas de empleabilidad significativas y se empiezan a romper estereotipos anteriores, pues realmente, y esto es en una de las líneas, realmente desde el punto de vista de educación universitaria estamos por encima de la media europea. Entonces, en empleo juvenil, sí. No, me refiero en universitaria, en educación superior. En educación superior. En empleo juvenil, no. En absoluto, vamos a dar los datos dentro de un momento. Es verdad que aunque tenemos las tasas más bajas desde el 2009, estamos en un 21,4 frente al 11,2 en la media europea, es el doble. Sigue siendo nuestro caballo de batalla. Creo que... Bueno, y creemos muchas que la nueva legislación laboral ha ayudado, porque el empleo no solo hay que mirarlo desde la tasa de desempleo, sino desde la precariedad. Temporalidad no deseada, parcialidad involuntaria, salarios, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, la verdad que la calidad, aunque el empleo o la tasa de desempleo ha mejorado, la calidad de empleo todavía le queda recorrido. Entonces, hablábamos de... Bueno, por ejemplo, con respecto a la parcialidad involuntaria, ha descendido, pero todavía estamos en un 46,7, mientras que la media europea está en el 19,2. Es decir, si nos comparamos, siempre que estamos mirando todos estos factores de calidad de empleo, España con respecto, o sea, España evolutivamente mejor. España con respecto todavía a uno de nuestros referentes, que es la media europea, siempre queda mucho por debajo. Queda mucho. Y esto está muy relacionado con emancipación, que me imagino que también hablaremos. Ahora hablaremos, pero como para no tener incertidumbre, ¿verdad? Con estos datos, los jóvenes, o sea, claro, es que ven que realmente es complicado, ¿no? El encontrar empleo, ¿no? Los universitarios, la formación profesional, yo creo que está siendo la locomotora, pero la universidad realmente es normal que haya cierta frustración, ¿no? Sin duda, porque además ahora ya no parece que estudiar una carrera te solucione, o sea, como si dijéramos, te dé alguna sensación de que vas a tener un futuro prometedor. Claro. Y cada vez hay más sobrecualificación, es decir, se buscan a personas, porque como la gente ya está muy formada, no solamente es desde el punto de vista universitario, también másters, idiomas, etcétera. Entonces ya se pide... perdón la expresión muy coloquial, el oro y el moro, es decir, y entonces para posiciones que no se necesitan esa sobrecualificación.
Sí, 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 no, universitarios que hacen un ciclo superior de FP. Esto empieza a ser un porcentaje significativo, o sea, que vienen de la universidad, pero sin embargo dicen, bueno, si quiero trabajar o hago un ciclo de FP o si no sé que no voy a trabajar o que voy a... bueno, ya lo has mencionado, empleo, vivienda, también esto es otra cosa que realmente a muchos jóvenes les frustra y además yo por mis propios hijos, o sea, te dicen, no, yo sé perfectamente que no voy a poder independizarme eh, hasta que no me case o me empareje o hasta que no se dé una circunstancia, pero no puedo en las actuales circunstancias. También es frustrante, ¿verdad? De hecho, bueno, la primera preocupación de la generación joven actual española es eso, la precariedad laboral y la posibilidad de emanciparse. Realmente estamos mal, o sea, no mejoramos, igual que decíamos que en otros factores mejoramos, empeoramos. Ahora ya ha superado el 30 años la media de la emancipación en España, cuando en Europa es 4 puntos por debajo, o sea, 4 años por debajo, ¿no? La verdad es que, mire, por darte datos, entre 20 y 24 años está emancipado un 7,2% de jóvenes en España, frente a un 30% en la Unión Europea. Y entre 25 y 29, en España un 38,2% y en la Unión Europea un 62,6%. Quizás luego hablamos, si quieres, de la vivienda, que es uno de los factores principales, pero hay otro que a mí me gusta comentar siempre, que es que entre los progenitores no está tan claro que la emancipación sea un factor más de la educación y del tránsito a la vida adulta, de ese ejercicio de responsabilidad. Y entonces nos parece que cumplimos, entre muchas comillas, con pues haber dado pues un bienestar, un techo, una alimentación adecuada, un cuidado, una educación. Pero el tema de la emancipación siempre pensemos que es como un lujo que ya tienen ellos que conseguir. Y en cambio en otros países se considera como una parte fundamental para que entren como ciudadanos activos, responsables, bueno, porque suceden muchas cosas cuando las personas se emancipan. Pueden empezar a tener trayectorias vitales. Y tú mencionabas la dificultad, ahora la llaman la generación inquilina, porque la posibilidad de comprar vivienda está fuera de rango, de alguna manera, y ya no solamente las personas alquilan con sus parejas cuando pues arrancan una vida, sino la mayoría tienen que estar compartiendo con otras personas, con amigos, con tal, y entonces, bueno, y ya vemos los precios para una habitación solo, etcétera. Entonces, se hace complejo, se hace muy complejo, y los datos lo demuestran. Efectivamente que esto no está pasando. Son temas estructurales, de salarios, de precariedad, de coste de la vivienda y temas sociales de cómo entendemos, porque nosotros somos una sociedad muy familistica y entonces también cómo entendemos este concepto que te comentaba antes, que a mí me parece que solemos hablar poco y que me parece importantísimo. Yo, cuando empecé en esto del periodismo hace 30 y tantos años, periodismo no la profesión mejor pagada de la historia, precisamente, ¿no? O sea, bastante regular o mal pagada. Yo me pude permitir alquilarme un piso aquí en el centro de Madrid, ¿eh? O sea, no en que me tuve que ir a nuestra radio y pude alquilarme un piso y vivir modestamente, pero vivir en un piso muy normalito, ¿no? En la calle Francisco Silvela, en concreto. Ahora esto es imposible. Desde luego. Yo creo que en las grandes ciudades no hay opción. Se está viendo, los costes son altísimos. De hecho, hay un dato que el 92% del salario de una persona joven en el año 23 se utiliza para el pago del alquiler. Fíjate. ¿Qué vas a hacer con el resto? O sea, no se puede vivir. Comes. No comes, efectivamente, y no puedes tener una... Entonces, realmente es un tema muy difícil de atajar porque es muy estructural, pero está afectando muchísimo. ¿Qué se puede hacer, Beatriz? Porque aquí hay un debate político, ¿no? Vamos, el debate político, todos los partidos, por supuesto, dicen que es un tema importantísimo al que hay que meterle mano, pero luego no se ponen de acuerdo en cómo meterle mano. ¿Tú qué crees que habría que hacer?
pregunta, Pasa palabra. ojalá que tuviera la respuesta, la verdad, pero no la tengo. Pero como todos los problemas complejos, nosotros siempre decimos que si intentamos buscar una solución para un problema muy complejo, nunca vamos a acertar. Esto nos pasa con la prevención, esto nos va a pasar cuando hablemos de pantallas, esto, bueno. Entonces yo creo que efectivamente si miramos por qué no es un problema en otros países, veremos un poco qué cosas hay. Y tiene mucho que ver con el control de la oferta y de la demanda, evidentemente, que tiene que ver ahí temas, con los apoyos que se dan a las personas jóvenes, con la mejora o evitar la precariedad laboral y que también haya un cambio de mentalidad con respecto a que las personas jóvenes necesitan tener esas oportunidades, esas primeras oportunidades para formarse, integrarse en el mercado laboral, etcétera. Y esto como sociedad, coger un compromiso. Evidentemente, pues ahí hay España, por ejemplo, que es un país enormemente turístico, pues esto nos ha afectado más que a otros países. Entonces, ver cómo también nuestro modelo económico afecta a una serie de cosas y entonces habrá que tomar otras medidas, como ciertos controles, bueno, que se están viendo ciertas cosas. Ya que se consiga en el corto plazo soluciones, pues no lo sé, la verdad. Ojalá. Has comentado antes, y antes de pasar a la tecnología, que es el siguiente bloque, que las familias a veces no tenemos como muy claro que también es responsabilidad nuestra esa emancipación. Pero claro, esto no te capto, como dicen ahora los jóvenes, no te capto. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay que animarles a que echen a volar, que hay que ayudarles económicamente a que se puedan independizar. O sea, ¿cuál sería el rol del papel de la familia en ese sentido? Pues claro, aquí depende muchísimo de las circunstancias familiares. Pues, pero igual que se hace el esfuerzo, es lo mismo, es el estar pensando que no termina en la educación, que no es solamente nuestra responsabilidad de la educación. Y hacemos grandes esfuerzos para que estudien de una manera determinada, no solamente económicamente, sino también con el tesón, la orientación, etcétera. Pues yo creo que si pensáramos que la emancipación es una parte esencial, también cuestionaríamos, dependiendo de las circunstancias de las familias, cómo poder ayudarles de alguna manera. ¿Piensas que incluso les retenemos más de la cuenta en alguna ocasión? Bueno, como decía, el modelo familiístico hace que efectivamente se diga por parte muchas veces, o sea, hay esta expresión de como en casa no están en ningún lado. Y de hecho, nosotros que tenemos un índice de desarrollo juvenil, vemos que efectivamente hay una correlación. Y cuanto más tiempo, o sea, cuanto más alta es la tasa más baja es la tasa de emancipación, tienen mejores índices de bienestar y de vida, porque están mejor alimentados, etcétera. O sea que esto, claro, hay una parte de tanto el bienestar y la salud como el tema de la educación correlacionan negativamente con el empleo y con la emancipación. Y entonces, y lo vemos también regionalmente. En zonas donde hay mucho empleo para personas más jóvenes, pues entonces se emancipan antes y entonces tienen. Y estas variables se mueven así, ¿no? Sí. Hay un dato también interesante con respecto, ya por cerrar esta parte de empleo, si te parece, que me gusta decirlo, es que se habló mucho de los ninis, que ni estudian ni trabajan. Bueno, pues está en el 6%, mientras que los que estudian y trabajan, los que llaman sisis, aumenta y está ahora en el 23%. Bueno. Entonces ahí se ve que aumenta también la gente que estudia más, bueno, pero y esto quita un poco ese factor que decíamos de. Sí. Y esto es debido a que cada vez se les exige más desde el punto de vista de formación, como decíamos, y de cualificación. Compiten con personas que cada vez están más formadas y esto es importante. Sí, es cierto que es cultural, ¿verdad? Quizá la cultura está más mediterránea, latina, o frente a la cultura anglosajona, ¿no? Aquí somos muy de la familia, ¿no? De que como en casa nos están en un sitio, mientras que yo creo que en el mundo anglosajón, a lo mejor lo habéis estudiado, tengo entendido que la emancipación es mucho más natural y mucho más temprana. Sí, ¿no? Sobre todo en los países nórdicos. En los países nórdicos. En los países nórdicos hay una diferencia con nosotros. ¿Ahí a qué edad se largan de casa? Pues no sé la media exactamente de los países nórdicos, pero yo te diría, me parece que están 20 y tantos, 20 y pocos. Sí. Pero hay números 3 veces por encima de los 3 veces. Bueno.
Tecnología, que estamos ahí todos como muy preocupados y hay gran ambiente. Y ¿cuál es vuestra posición al respecto? En primer lugar, involucrarles. Si tenemos una visión muy adultocentrista de cómo usan la tecnología, para qué y cómo, nos equivocamos. Necesitamos involucrarles y no solamente en entender cómo ven ese balance entre los riesgos y los beneficios, conocen los riesgos, saben los beneficios y cómo lo manejan, cómo se sienten duchos, o sea, cómo lo manejan y qué herramientas tienen para evitar esos riesgos. Y entonces, como decía, no solamente es entender su percepción, sino también involucrarse en las soluciones de las cosas, en las medidas. Esto nos parece fundamental y yo creo que todos los que estamos, tanto ONGs como otras organizaciones, etcétera, estamos diciendo que la participación infanto-juvenil en estas discusiones es absolutamente fundamental. Pero ya no solo a nivel institucional, político, etcétera, sino también a nivel familiar. Una de las investigaciones que hacíamos era ver las diferentes percepciones, ¿no? Lo hicimos con familias andaluzas, ¿no? Y entonces ahí vimos cómo desde los adultos, los padres, lo que decíamos, nosotros utilizamos la tecnología porque es útil y para ahorrar tiempo, y hacíamos ciertas cosas y nos parece todo muy bien. En cambio, cuando vamos a ver por qué lo utilizan ellos, que es más bien exploratorio, para entretenerse, el tiempo o la eficacia no está tan presente, entonces ahí nos parece que pierden el tiempo. Y en cambio, cuando a ellos lo que les parece que están haciendo una cosa fundamental, porque tiene que ver con su ocio, con su desconectar, con toda una serie de factores interesantes. Esto, lo primero. Lo segundo sería entender esta especie de ansiedad digital, que la llamamos, que están teniendo los progenitores. Yo entiendo que realmente esto es bastante tsunami, que hay muchas cosas que van llegando, que lo que pensábamos, o sea, nuestras reglas anteriores era, yo controlo el riesgo a los que se enfrentan porque de alguna manera estoy viendo, en el mundo analógico lo veo de una manera mucho más palpable. En cambio, en el mundo digital no lo ves tan palpable. Y pensabas, y en esto estamos viendo bastantes productos audiovisuales y contenidos audiovisuales que hablan de ello, ¿no? Que te crees que está en su habitación haciendo los deberes y no, y están explorando un mundo que tú posiblemente como padre o como madre no conoces en absoluto. Entonces aquí hay una parte que es muy importante entender. Y mucho cambio, mucho contenido o contenido ilimitado para muchísimas cosas, acceso mucho más fácil, anonimato, hay toda una serie de factores difíciles. Entonces, aquí nuestra recomendación siempre ha sido que es necesario quitarnos esa angustia y hacer un acompañamiento como haríamos en otros entornos. Entonces, fundamental ir dándole herramientas poco a poco. Yo no digo que haya que empezar muy pronto a enseñarle las pantallas, en absoluto, todo lo contrario. Hay que seguir pues la voz de expertos en muchos de estos temas, pero lo que sí que está claro que no podemos esperar a que no les tenemos que formar en pensamiento crítico, no tanto, bueno, en herramientas también, porque nativos digitales no son, son más duchos, son más Son rápidos con los pulgares. Claro, pero de eso es lo mínimo que se necesita, lo que se necesita es todo lo demás, ¿no? Entonces se necesita. Habría que ver qué porcentaje sabe manejar bien un Excel. Probablemente pocos. Eso se miró en su momento y había un número pre-pandemia más bajo y luego se vio, efectivamente. Pero bueno, posiblemente mucho mejor que nosotros a su edad. Sí. Eso sin duda. Pero bueno, entonces lo que decía es que es muy importante que nosotros estemos ahí acompañando, dando autonomía gradualmente, formando, viendo cuándo no hay cero pantallas, cuándo tiene que ser de alguna manera muy acompañado por temas educativos. Se ve perfectamente que cuando se utiliza con propósito educativo y con acompañamiento, tanto desde el centro educativo como desde las familias, se revierte los impactos de más negativos a más positivos. Esto también se ve cuando analizamos, por ejemplo, personas más vulnerables que están utilizando la tecnología sin supervisión, pues se ve que también se hace un uso más nocivo. Es decir, el acompañamiento y no la supervisión desde el punto de vista de control, sino para ir formando y educando, es absolutamente necesario y cambia todo. Entonces esto
muy importante. Te pregunto, Betty, Sí. formar, acompañar, veo que limitar, prohibir, te gusta menos, ¿no? Me da la sensación, ¿no te parece que a lo mejor es menos eficaz, ¿no? Bueno, no, cuando dices autonomía gradual, indica límites y prohibiciones de momentos determinados, por supuestísimo. Y pero que vaya. O sea, nosotros lo que decimos es, si uno piensa que le limita absolutamente hasta que tiene 16, 17 años y ahí se piensa que va a empezar de cero y va a estar todo hecho, se equivoca. Pero y eso es lo único que decimos, que la prohibición no puede suplir este acompañamiento que estamos diciendo, porque la educación es absolutamente necesaria. Y no solamente, como decían, herramientas, en respeto, en cómo ser un buen ciudadano, todo esto son años y años y años de... Y también, otra cosa fundamental, que lo sabemos todos los que estamos en educación, también se tienen que equivocar, de los errores se aprende y que poquito a poquito, cuanto más pequeñitos son, mejor. Y entonces por ese acompañamiento vas dando esa autonomía que va permitiendo también cometer ciertos errores pequeñitos y de ahí aprender. Si protegemos, ya esto como máxima, si intentamos sobreproteger y que jamás se equivoquen y que jamás decidan por sí mismos, sino que siempre hay alguien que está decidiendo, realmente no conseguiremos una responsabilidad, una madurez, unas herramientas adecuadas para enfrentar a un mundo que cero riesgo imposible. ¿La serie Adolescencia te parece que creó un alarmismo excesivo? Yo creo que todo este tipo de cosas ponen la conversación. Ya luego cada espectador miramos las cosas de una forma diferente. Entonces, me parecen necesarias. Me parecen útiles. ¿Viste la serie? Sí, la he visto y ¿Qué te de hecho hace parece? muy poquito tuvimos en una reunión de patronato y estuvimos también debatiendo junto con otros creadores de contenidos de otras series, ¿no? Que también hablan del acoso, de las ciberviolencias, que ahora hablamos. Sí, pensando que estuvo la reina, ¿no? Efectivamente. Entonces, a mí me parece que toca un tema muy interesante, que es el tema de la manosfera, que no se conoce tanto. Nosotros hemos hecho investigaciones, tenemos un barómetro de género, vamos mirando desde hace tiempo, igual que el barómetro de salud, en las tendencias. Había una tendencia que nos preocupaba, que era esos espacios de misoginia digital que están cogiendo a una serie de personas muy jóvenes, adolescentes, que están un poco desencantados, como decíamos, por esa incertidumbre, ese desencanto, y de alguna manera pues están recibiendo muy positivamente una serie de mensajes. Entonces, la serie Adolescencia puso de manifiesto eso, que hay este espacio que es importante que la gente en general lo conozca. Luego además habló de esa corresponsabilidad por los traslados. El centro escolar y especie de cómo lo maneja y lo difícil que es manejarlo, la familia, y cómo realmente necesitas ese acompañamiento del que yo hablaba antes. No puedes pensar que está en una habitación y entonces no está sucediendo nada, porque eso no es así. Entonces, y ahí puso muy de relieve que tenemos todos un papel que hacer, ¿no? Y la sociedad, claro, la sociedad. Por supuesto. Ese sería el tercero. Que tendemos a echarnos las culpas unos a otros, ¿verdad? Cuando hablas con un profesor, no, es que la familia, cuando hablas con la familia, no, es que en el colegio, cuando hablas en el colegio, no, es que las redes sociales, la industria, tal, todo el mundo... Eso siempre pasa, ¿no? O sea, más fácil. Es más fácil echarle la culpa. Pero por eso nosotros cuando hablamos del entorno digital, y de hecho hicimos una campaña que todavía, que hicimos el año pasado una campaña que hablaba que era un tema muy complejo, como decíamos antes, y que por tanto requiere de mucha corresponsabilidad y había hablado pues eso, de varias cosas, y aquí justo mi tercer punto era cómo el papel de las familias, el papel de las empresas en no marketizar a personas menores, el tema de los algoritmos, el tema de la verificación de edad, porque efectivamente hay contenidos que son inapropiados para una edad y no para otra. ¿Son responsables las empresas, ahora que no nos oye nadie? Tienen una parte importante que hacer, evidentemente. No, me refiero, están siendo responsables. Pues como todo, hay algunas un poco más y otras un poco menos. Realmente se están haciendo cosas. Nosotros que estamos bastante cerca de lo que están haciendo algunas organizaciones, están haciendo cosas, pero todavía no se ha podido, no se ha conseguido algo un poco más unánime
y algo que llegue a la sociedad que tranquilice un poco todo esto, ¿no? Este movimiento un poco tecnofóbico, si lo pudiéramos llamar así. Entonces, a tu pregunta, creo que no todas y que seguramente se puede seguir haciendo mucho más. Pero se están haciendo cosas. Has mencionado antes, Beatriz, los adultos. Aquí solemos decir a veces que el problema de los jóvenes somos los adultos, que somos un poco adultescentes, ¿no? A veces, ¿no? Los jóvenes no son malas hierbas que surgen ahí como si alguien lo ha plantado aquello, ¿no? No sé, ¿verdad? Tendríamos que ponernos delante del espejo, ¿no? Los adultos, a ver qué ejemplo les estamos dando. Un poco pues ¿no? Cómo les estamos solucionando el problema de la vivienda, cómo les estamos solucionando el problema de la emancipación, porque si no ellos, yo creo que, no sé, a veces son más víctimas, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que primero tenemos mucho adultocentrismo, nos gusta mirar las cosas desde nuestro lado y poco empático con respecto al otro, y eso ya de base no es positivo, porque entonces no se entiende al otro. Hay una parte de temas estructurales que, como tú dices, sí, efectivamente, el mundo adulto o el mundo institucional tiene que dar respuesta, porque hay temas que... Y luego en la esfera personal, efectivamente hay también o sea, yo también quiero quitar un poco de hierro, porque tampoco se puede tener la presión de ser los que educamos perfectamente y evitamos cualquier riesgo. Es decir, creo que bueno, hay muchos factores que afectan a nuestros hijos. Es verdad que les estamos educando. Entonces, el decir, como tú decías, que parece que ha sucedido algo, como si no tuviéramos ninguna responsabilidad cuando la educación depende en parte de nosotros, pues la verdad que no tiene mucha lógica. Pero por otro lado, también quitemos un poco de responsabilidad, porque es que primero los que tenemos varios hijos vemos que aunque sigamos patrones de educación similares, son personas diferentes y lo toman de manera diferente. No somos los únicos que afectamos. Entonces, yo a veces digo, y esto quizás es muy de cosecha más personal que como directora general de FAD, pero un poco más de relax, o sea, que en el sentido de que la parentalidad positiva es muy importante y es importante conocer, pero tampoco pensemos que tenemos todo, podemos hacer todo para que nuestros hijos o hijas sean absolutamente felices y no se enfrenten nunca a riesgos. Sí, porque el aprendizaje está ahí. Entonces, quizás si nos pensáramos que no tenemos que evitar todos los riesgos, sino hacerles capaces, no resilientes en el mal sentido de decir, bueno, que sufran y que entonces se hagan resilientes, no se me malinterprete, pero que realmente la vida tiene una parte de una serie de cosas y es importante que eso se viva lo más amortiguado posible, sobre todo cuando no se tiene la madurez para absorberlo, ¿no? Pero bueno. Me gusta el enfoque Beatriz, pues no, vamos a asumir la responsabilidad que tenemos, pero en clave, en fin, sin fustigarnos, ¿no? Exacto, totalmente. Oye, pues Beatriz, muchísimas gracias. Nos ha quedado salud mental, pero bueno. Nos ha quedado, a ver cómo vamos. Venga, sí, 2 minutillos. Yo quería, bueno, ahora me cuentas tú lo que quieras en 2 o 3 minutos, pero vale. Estuvo aquí Matilde Fernández, ¿te acuerdas, no? Matilde Fernández, sí, exministra. Sí. Ella es la presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada. Ajá. Y nos dio un dato que a mí me sorprendió. Seguro que vosotros tenéis también datos parecidos, que el 34% de los jóvenes entre 18 y 24 años reconocían, pues haber padecido soledad no deseada, haberse sentido solos. Que también a lo mejor dices, pues tampoco pasa nada, ¿no? No es para cortarse las venas, ¿no? Pero bueno, pero que a ellos les preocupaba, ¿no? Que entre los jóvenes había soledad no deseada, no sé, ¿cómo lo ves esto? Y, en fin, ¿cómo está la salud mental y el estado emocional de los jóvenes? Primer cosa fundamental. Ahora se puede hablar de salud mental. Bien. Y se puede hablar de bienestar emocional, cosa que es fundamental. Y empieza a tener una cosa parecida a la salud física. Antes se rompían una pierna y íbamos corriendo y en cambio les pasaba alguna cosa y pensabas, hombre, no, levántate, pues no, o sea, no teníamos... Quizás ahora nos estamos pasando un pelín de frenada y a lo mejor estamos patologizando y medicalizando excesivamente. La normalidad, como dicen, ¿no? En el punto medio creo que encontrar. El emotivismo también, que ese es el problema de... Pero antes decíamos,
hay situaciones o sea, de incertidumbre, precariedad, etcétera, etcétera, que está afectando a la salud mental y esto está claro. De hecho, nosotros en el barómetro de salud vamos viendo que ha mejorado un poco porque la pandemia fue un momento importante, pero realmente todavía sabemos que un 40% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años siente ansiedad. 40%. Un 40% en algunos momentos. ¿Y qué les genera estrés? Pues lógicamente pues, el trabajo, los estudios, pero tienen índices de felicidad relativamente altos. Y la felicidad todavía también está muy ligada a la familia, a la pareja, a las amistades. O sea que también hay muchos datos interesantes como con respecto a la soledad no deseada. Claro, estamos acostumbrados a pensar que es algo que afecta sobre todo a personas mayores en su última etapa, y entonces nos damos cuenta que no, que también en la adolescencia hay momentos en los que hay esa soledad no deseada, y cuando nosotros la hemos estudiado en este último barómetro de una forma más profunda, entonces realmente, mira, sale que y te doy el dato, que un 26%, muy similar, la siente con cierta frecuencia. Pero cuando entramos en profundidad para ver cómo es sentir malestar por estar solo o por falta de compañía, sentir que te excluyen o que te ignoren, o sentir que te cuesta encajar y hacer amigos. Cuando vas entrando en profundidad, ¿qué cosas suceden? Pues aquí entre un 20 y un 25% lo siente con frecuencia y continuamente. Sobre todo, o sea, la falta de compañía es menor, y en cambio la falta de sentirte que no encajas es mayor. Yeah. Entonces, y tiene una parte lógica en la adolescencia, porque estás generando tu identidad y entonces ahí estás identificando, empiezas a elegir amigos porque de otras maneras. Entonces, bueno, es un proceso también, que ahora lo estudiamos con más profundidad y lo entendemos, cosa que me parece maravilloso para entenderlo mejor, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, creo que tiene muchos matices. También hemos analizado, por supuesto, por ejemplo, la ideación suicida, las conductas autolesivas, todo este tipo de cosas, y efectivamente no podemos pensar que es un tema importante al que hay que poner foco, que hay que animar en las familias a hablar de ello, que tienen que pedir ayuda siempre que se necesite y no patologizar, como decía, en exceso cuando no se necesite y se vea que son temas. Ahora mismo acabamos de hacer una campaña que va sobre esto, acabamos de lanzarla y va a estar todo el año en televisión y en otros medios, y habla de eso, que hay muchos malestares, algunos pueden derivar en problemas y por tanto hay que ponerle foco y apoyo, y en cambio hay otros en los que no, y es como lo vamos, porque también ha subido, por ejemplo, el uso de psicofármacos relacionados con estos temas, y hay un 26,4% que están utilizándolo, que lo han utilizado en el último año. Sí, sí, sí. No, muy bien. Javier Urra suele decirnos aquí muchas veces que él tiene un podcast y él dice, no se le puede pedir a la vida más de lo que él puede dar, ¿no? Y a veces le pedimos a la vida mucho, ¿no? Y decir, bueno, pues un placer. Beatriz, la verdad es que yo por lo menos seguiría una hora aquí hablando porque es un tema muy extenso y, en fin, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias y enhorabuena a vosotros también, sin duda. Muy bien. Bueno, pues ya está.